Freud, psiquiatra austríaco, al tratar a sus pacientes con enfermedades mentales, descubrirá que existen procesos psíquicos, procesos mentales, de los que el paciente no es consciente, es decir, que no conoce, pero que sin embargo condicionan su vida. Esto supondrá la necesidad de replantearse toda la interpretación clásica, racionalista e ilustrada de la razón humana. ¿Y cómo es la psique humana, según Freud? El autor distinguirá tres dimensiones, tres instancias psíquicas. Primero, el ello. ¿Qué es el ello? Freud dirá que es la parte más primitiva de la psique humana, de la mente humana, y es completamente inconsciente, es decir, es inaccesible a nuestra dimensión consciente. Además, es una dimensión caótica y completamente irracional, es decir, no está sujeta a normas racionales. ¿Y qué es lo que conforma el inconsciente? Todos los deseos, todos los recuerdos de la persona que reprime, es decir, que ha olvidado de algún modo, porque no puede satisfacer o porque le hacen demasiado daño recordarlos. Además, también está conformado por lo que Freud va a llamar pulsiones, es decir, instintos e impulsos de placer o de muerte, de satisfacción inmediata del placer o de evitación de aquello que genera dolor. Se ve sometido, dirá Freud, esta parte inconsciente, este ello, al principio de placer. ¿Qué es el principio de placer? La búsqueda de la satisfacción inmediata del placer del individuo o la evitación del displacer, del dolor. En segundo lugar, Freud hablará del yo, es decir, una segunda instancia de la psique humana sería el yo. El yo es la dimensión consciente de nuestra mente, de nuestra psique, y es racional y se ve regida por el principio de realidad. ¿Qué es el principio de realidad? El sometimiento del placer al deber. Este principio de realidad lo que implica es que el individuo adapta su deseo, su placer a las necesidades del entorno y a las exigencias morales del superyo que tiene interiorizadas. Es decir, el individuo, el yo, racionaliza las situaciones en las que se encuentra para buscar un placer más seguro y más estable, socialmente aceptado o adecuado a los principios morales que esta persona haya interiorizado. El yo, además, tiene algún elemento inconsciente, como son los mecanismos de defensa, que Freud dirá que sirven para evitar la angustia. Los mecanismos de defensa servirían para contener todo aquello que hace daño, potencial daño al sujeto. Bien, por último, Freud hablará de una tercera instancia, que es el superyo. El superyo es también una dimensión inconsciente de la psique humana y es la dimensión moral del sujeto. Esta dimensión moral se ha ido construyendo desde la infancia y en el sujeto adulto lo que va a constituir es un ideal moral de yo. Es decir, el superyo se construye gracias a la interiorización desde pequeños de todas las normas morales que aprendemos de nuestro entorno, de nuestra familia, y este ideal de yo moral lo que nos sirve es de regulador de nuestra conducta. Es también inconsciente, repetimos. Si analizamos un poquito esta estructura de la psique humana, vemos que hasta el momento, históricamente, a lo que se le había dado importancia era al yo. Es decir, esta dimensión consciente y racional. Además, tengamos en cuenta que se interpretaba que la dimensión moral también debía ser racional. Bien, por ejemplo, lo podemos ver en Kant. Con todo el imperativo categórico, Kant dirá que son principios racionales. Freud va a decir que son inconscientes. Por tanto, menos sometidos a principios racionales de lo que parecería. Y Freud va a decir además que el ello, esta dimensión primitiva, caótica, irracional y no consciente, es precisamente lo más importante y lo que determina nuestra conducta, aunque sea irracional e inconsciente. Este es un cambio completo de la interpretación de la mente humana del individuo y por tanto de la conducta.